Hola a todos, bienvenidos a Esquemas Médicos, tu canal. Me presento, mi nombre es José Manuel Yepes Rodríguez, soy estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de Sucre, en Cienfuegos, Sucre, Colombia, y además de eso soy creador de Esquemas Médicos. Hoy tenemos como tema central la pancreatitis aguda. Espero que este video te ayude y te guste demasiado. La pancreatitis aguda es un cuadro muy bonito de estudiar, pero también es muy complicado de manejar a nivel de la clínica, y pues de ahí radica la importancia de que sepamos no solamente diagnosticarlo, sino tratarlo. Entonces, empezamos con un poquito de generalidades de la pancreatitis aguda, dando una definición muy básica de esta, que podemos definir como una inflamación aguda del tejido pancreático. Es una patología muy dinámica, en la que podemos tener a un paciente totalmente normal, entre comillas, y a las pocas horas ese mismo paciente desarrolla una sepsis, un fallo multiorgánico, inclusive la muerte. Esto no sucede en todos los casos, pero sí hay un riesgo potencial de que pueda llevarse a cabo cada uno de estos sucesos si no sabemos manejar correctamente dicha pancreatitis aguda. La incidencia de este cuadro estaba aumentando a nivel mundial, y esto se debe a que también está aumentando la obesidad y la colelitiasis, las cuales son las principales causas o desencadenantes para que se desarrolle una pancreatitis aguda, como les voy a estar mostrando próximamente. También comentar de que el manejo de la pancreatitis aguda está teniendo un cambio bastante drástico. Anteriormente se pensaba de que la pancreatitis aguda, su manejo sobre todo iba a tener importancia quirúrgica, pero en la actualidad nos damos cuenta de que el manejo médico es quien se está colocando básicamente la 10 y quien está haciendo todo lo posible para poder sacar adelante al paciente. Entonces es bastante importante tener en cuenta esa parte. Entonces hablemos un poco sobre la etiología y la fisiopatología de la pancreatitis aguda. La principal causa, como les había dicho, es la colelitiasis, es decir, la presencia de cálculos biliares. Estos cálculos que se encuentran en la vesícula pueden salir de esta misma a través del conducto cístico y obstruir el colédoco, inclusive la ampolla de Vater, que es la unión entre el colédoco y el conducto pancreático principal, también llamado conducto de Wilson. Si se llega a presentar una obstrucción a este nivel, las enzimas pancreáticas no van a poder llegar al duodeno y no van a poder realizar su función, y se van a empezar a acumular dentro del páncreas. Va a ser tan grande dicha acumulación que las vesículas donde se almacenan van a destruirse y se van a liberar dichas enzimas a nivel del tejido pancreático. Estas se van a activar y van a empezar a generar una lesión dentro de este tejido, ya que no realiza su función normalmente ahí, lo cual me va a llevar a una pancreatitis aguda. Como les digo, es la principal causa, pero tenemos otras, como puede ser una pancreatitis alcohólica. De hecho, del 30 al 40% de las pancreatitis se desarrollan por esta. ¿Y qué es lo que hace el alcohol como tal? Estimula la producción e hipersensibilidad de las enzimas pancreáticas. Esto sobre todo porque aumenta la actividad de la colecistoquinina. Además de esto, se ha identificado de que el alcohol va a reducir la exocitosis de las enzimas pancreáticas, permitiendo que éstas se queden en el tejido pancreático y terminen generando una lesión a este mismo. Otras causas que podemos tener: una hipertrigliceridemia, sobre todo valores de triglicéridos mayor a 1000 miligramos sobre decilitro. Cabe resaltar que como tal los triglicéridos no son los que son lesivos a nivel pancreático, sino que la lipasa que secreta el páncreas va a degradar estos triglicéridos, y el producto que vamos a obtener de esta degradación tan masiva va a ser unos ácidos grasos que son tóxicos para el páncreas. Esos ácidos grasos son los que van a generar el daño como tal y me van a traer consigo la pancreatitis aguda. Entonces, estas tres básicamente vamos a encontrar, me atrevería a decir que más del 90% de todos los casos de la pancreatitis aguda. Y quiero que lo recuerden con esta imagen: una persona que es obesa y la parte del alcohol y su alimentación, ya que todo esto son factores de riesgo para desarrollar cálculos biliares, que es alcohólico, claro está,
que tenga los triglicéridos altos y pues con ello que me desarrollen una pancreatitis aguda. Pero tenemos otras causas, como pueden ser la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Va a ser quizás una de las palabras más raras que van a escuchar en toda su vida, pero básicamente es un procedimiento que se realiza cuando tenemos una obstrucción, sobre todo a nivel del colédoco, sea diagnóstico o terapéutico. ¿Por qué no va a hacer tanto hincapié en definir en qué consiste este proceso? Porque en la actualidad es muy poco probable que se desarrolle una pancreatitis por dicho procedimiento. De hecho, el índice de pancreatitis por él está menor al 1%. Podemos tener otras causas, como causas genéticas en donde se afecten ciertas proteínas pancreáticas que me ayuden a la secreción de esas enzimas, y pues si se acumulan las enzimas dentro del páncreas se genera la pancreatitis. Medicamentosas, hay ciertos medicamentos, sobre todo inmunomoduladores, que me pueden llevar a ese daño. Traumatismos, sean abiertos o cerrados, pero es poco frecuente por la posición retroperitoneal que tiene el páncreas. Hipercalcemia también, neoplasias, sobre todo neoplasias periampulares que obstruyen lo que será la ampolla de Vater, y básicamente va a desarrollar una fisiopatología muy similar a si la obstrucción fuera por cálculos biliares. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones que puede tener un paciente con pancreatitis aguda? Puede tener dolor abdominal, anorexia, náuseas y o émesis e ictericia. Pero hay que saber escudriñar y saber qué características tiene ese dolor, cómo son las náuseas, cómo son los vómitos y demás, para poder diferenciar una pancreatitis aguda de cualquier otro cuadro abdominal. Antes de seguir con la temática, me gustaría pedirte que si te está gustando el video puedas suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Estamos tratando de subir un video semanal, y además de eso comentarte de que abrimos un grupo de estudio en Telegram. El link va a estar en la descripción de este video, por si te interesa estudiar más de cerca con todo nuestro equipo de trabajo, también puedas hacerlo. Entonces listo, luego de este corte de comerciales, continuamos. ¿Qué característica tiene el dolor abdominal? El paciente lo define como un dolor perforante. Va a tener una localización epigástrica o periumbilical, pero puede irradiarse a los hipocondrios y a la espalda también, lo que tendríamos una característica semiológica llamada el dolor en cinturón. Este dolor en cinturón compromete epigastrio, hipocondrio y la espalda del paciente, como lo había dicho, por eso se refiere este nombre. Y lo podemos encontrar hasta en el 50% de los pacientes con pancreatitis aguda. Otra característica muy importante que siempre debemos buscar, y es que el dolor se alivia al inclinarse hacia adelante. ¿Por qué? Recordamos, el páncreas está a nivel retroperitoneal y está presionado básicamente por el intestino, por el estómago y por todos los órganos que están por delante de él. Si el paciente se inclina hacia adelante, esa presión se va a disminuir, con ello el dolor también va a ser así. Esto tiene una repercusión semiológica, lo pueden encontrar como la posición de plegaria mahometana, y es muy importante en este cuadro. También podemos tener anorexia, náuseas y o émesis. Estas pueden ser de carácter alimenticio o biliar. Podemos tener una ictericia si tenemos una obstrucción a nivel de la ampolla de Vater que me comprometa tanto al páncreas como a la vía biliar retrógradamente, ya que si tenemos esa obstrucción se va a acumular la bilis y vamos a tener una elevación de las bilirrubinas a expensas de la directa, lo cual vamos a ver representado por la ictericia. Cabe resaltar de que muchos pacientes que debutan con la ictericia pueden tener un cuadro de coledocolitiasis, y que secundaria a esa coledocolitiasis pueda desarrollar una pancreatitis aguda. Entonces siempre tener claro esa parte. Otras manifestaciones que puede tener el paciente: fiebre, hipotensión, taquipnea, taquicardia, derrame pleural, puede tener hilio paralítico, etc. Resaltar: cada síntoma o signo agregado que tenga el paciente debemos ir cada vez estando más pendiente, porque nos puede indicar de que el paciente se está complicando
Y pues bueno, ya les había comentado de que la pancreatitis es un cuadro muy dinámico en el cual el paciente puede complicarse en un lapso de tiempo muy corto. Estas son otras manifestaciones que podemos tener a nivel de la pancreatitis aguda, lo que sería el signo de Cullen, que es como una equimosis perumbilical, y el signo de Gray-Turner, que como tal es una equimosis a nivel de los flancos. Estos, en la literatura, se comenta de que menos del 1% de las pancreatitis pueden desarrollar estos signos, pero me estaba informando y cada vez son más frecuentes. Y ojo, cada vez que tengan estos síntomas, corran a tratar a ese paciente lo más pronto posible, porque les está indicando una pancreatitis necrohemorrágica, la cual tiene una alta morbimortalidad. Entonces, súper pendientes de estos dos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una pancreatitis aguda? Debemos cumplir con dos de los siguientes criterios. Primero es una clínica sugestiva, lo que les estaba comentando anteriormente, cada una de las manifestaciones. Y en esta parte de clínica sugestiva quiero hacer hincapié en algo. No solamente es que el paciente tenga dolor abdominal, que tenga náuseas, que tenga vómitos, etc., sino saber hacerle las preguntas al paciente, preguntarle si ha comido comida grasa, si ha consumido alcohol, si el dolor se le alivia al inclinarse hacia adelante. Todos estos son punticos adicionales que nos ayudan a inclinar más hacia una pancreatitis aguda que cualquier otro cuadro. Segundo punto, amilasa y o lipasa 3 veces por encima de su valor normal. Y el tercer punto es hallazgo imagenológico. Ya saben, debemos cumplir con 2 de estos 3 criterios. Entonces, lo que primero vamos a tener claro es una clínica sugestiva. Si yo tengo una clínica sugestiva, debo darle un manejo base al paciente, que pues vamos a estar tocando esa parte del manejo en otro video. Y además de eso, podemos pedir unos paraclínicos. ¿Qué paraclínicos? Hemograma, electrolitos, gases arteriales, amilasa y lipasa, bilirrubina, enzimas hepáticas, etc. Todo lo que ustedes consideren que para monitorear al paciente de manera óptima. Recalco sobre todo amilasa y lipasa. ¿Por qué? Porque estas son uno de los criterios diagnósticos y si se encuentran elevados. Y aquí vamos a hablar un poco sobre estas. La amilasa no es más que una enzima que me va a degradar carbohidratos. Esta en la pancreatitis aguda se va a elevar de 2 a 12 horas desde el inicio de los síntomas. Puede tener su pico máximo en 12 a 24 horas. Una duración en la cual pueden estar elevadas de 2 a 5 días y tienen una sensibilidad del 72 al 83% y una especificidad del 81 al 99%. Por su parte, la lipasa es una enzima que va a degradar, pero en este caso lípidos. Estas se elevan en menor tiempo, van a tener un pico a las 24 horas, van a durar muchísimo más de 8 a 14 días y tienen una mejor sensibilidad y especificidad. Entonces, ¿cuáles son mejores? ¿Debemos pedir ambas siempre? No, podemos pedir una de las dos. ¿Cuál es mejor? Por mucho, la mejor es la lipasa, porque tiene mejor sensibilidad y especificidad. Además de eso, se ha identificado de que la amilasa no se eleva en pancreatitis alcohólica ni en pancreatitis por elevación de los triglicéridos. Entonces, en esos casos, nunca pedir niveles de amilasa porque no se van a elevar y no nos van a hacer diagnóstico. Siempre pedir lipasa. Entonces, por todo esto, por la sensibilidad y porque la amilasa no se eleva en todos los casos de pancreatitis, la lipasa termina siendo mejor. ¿Cuál es el problema que quizás tenemos con la lipasa? De que es un poco más costosa. Pero bueno, ya saben cuál es la mejor y las razones por la que lo es. Entonces tenemos una clínica sugestiva, amilasa y o lipasa elevada, cualquiera de las dos, 3 veces por encima de lo normal. Si tenemos estos dos, ya tenemos el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Ahora, si tenemos una clínica sugestiva, pero la elevación no es diagnóstica, no es 3 veces por encima de lo normal, y aún así sigues manteniendo la sospecha, sigues pensando en una pancreatitis aguda, deberías pedirle una imagen, una tomografía, que es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Entonces vemos que de entrada, desde que nosotros recibimos un paciente, no le pedimos en primera instancia imágenes. Eso
no es lo correcto. No se necesitan imágenes para el diagnóstico de una pancreatitis aguda. Con la clínica y si tenemos niveles de amilasa o lipasa elevada es suficiente. Hay unas indicaciones puntuales para dónde pedir imágenes, que es lo que estamos justamente hablando ahora. Ahora, si diagnosticamos la pancreatitis en primera instancia, iniciamos tratamiento y luego de 72 horas el tratamiento no funciona y el paciente se sigue deteriorando, en ese caso también se pide una imagen diagnóstica. Entonces, con esto tenemos indicaciones de tomografía, que pues es la que más relevancia tiene. Cuando tenemos una clínica sugestiva, pero no es diagnóstico porque los niveles de amilasa y de lipasa no están elevados. Cuando tenemos un tratamiento ya instaurado sin mejoría luego de 72 horas. Estas son las dos principales indicaciones para mandar imágenes diagnósticas. Ahora, también se podría utilizar como predictor de gravedad, esto por la escala de Baltasar, que es un score que nos permite mirar qué tan grave está el paciente, pero no es necesario del todo y no es muy útil, ya que tenemos muchas escalas clínicas en las cuales no se requiere una imagen diagnóstica para poder saber qué tan grave está el paciente. Ahora, ¿con qué deberíamos hacer diagnóstico diferencial en una pancreatitis aguda? Básicamente, yo recalco en azul con cualquier causa de abdomen agudo. Sabemos que la cavidad abdominal es básicamente una caja de Pandora, de que las patologías pueden actuar de una manera muy extraña, asemejándose a un cuadro totalmente distinto. Entonces, pues por eso lo pongo. Sin embargo, pongo debajo las que considero que son como que más relevantes para hacer el diagnóstico diferencial, como ser una úlcera péptida perforada, patología biliar, perforación intestinal, una hepatitis, una obstrucción intestinal e incluso una isquemia mesentérica.